Síguenos en Facebook, Loret Carlos. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Agradezco mucho que estén hoy en el estudio de Sin Anestesia, porque ha estado muy caliente últimamente el tema económico a partir de reforma energética, el debate sobre el aeropuerto, etcétera, etcétera, el mismo TLC y su renegociación. Tres especialistas en los asuntos económicos. Doy la bienvenida a Félix Vélez, quien forma parte del equipo de Ricardo Anaya. Muchísimas gracias por estar aquí. A Mario Delgado, que forma parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, y Aristóteles Núñez, que simpatiza con la campaña de José Antonio Meade. Muchísimas gracias a los tres y muy buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. Encantado. Bueno, buen día, gracias. A Aristóteles Núñez, ex titular también del SAT, al arranque de este gobierno. ¿Cómo están viendo las propuestas económicas? Ha sido un tema de mucho contraste para la campaña de Meade. Mira, yo creo que es algo bien importante señalar, Carlos, que en materia de política económica hay muchos rubros que se tienen que atender. Y si uno de los candidatos que está participando en esto tiene preparación, tiene conocimiento y tiene experiencia es José Antonio. También creo que debemos fijar un poco la observación en cada uno de los otros candidatos, porque creo que a ellos les están preparando las propuestas por su trayectoria y su experiencia profesional. Pues no son expertos en materia económica ni financiera, y me imagino que se la están preparando. Si partimos de esa base, de que a Andrés Manuel y a Ricardo hay un equipo atrás que les está preparando las propuestas, entonces nos podemos entender. Si el tema es que ellos están definiendo la propuesta de política económica, estoy hablando de Ricardo Anaya y de Andrés, estamos en un problema. ¿Por qué? No son expertos, no conocen la materia. Pero yo sí creo, y eso aquí nos van a poder ayudar Mario y Félix, si efectivamente hay un equipo atrás, que es el que está preparando estas propuestas, y lo que ha sucedido es que no han sabido capitalizarla a los candidatos. Ricardo Anaya. El tema del aeropuerto es, Aristóteles Núñez, un tema central de política económica, es una muestra. Es un tema central del mensaje que puedes dar. Lo digo por lo siguiente. Lo que los inversionistas o lo que le dicen los mercados en este ambiente técnico, los mercados califican en un país, en una sociedad, en un lugar donde llegan a hacer inversiones, es la certeza y la seguridad que tienen esas inversiones. Si yo puedo invertir donde tenga certeza y seguridad de la inversión, más allá de la seguridad pública. Si se cancela el aeropuerto, ¿que huirían los capitales o qué? Es una muy mala señal, donde no solo los capitales extranjeros, sino muchos empresarios mexicanos tendrían un mayor riesgo en invertir y, por tanto, podrían dejar de invertir. Es decir, retiran inversiones. Félix Pérez, ¿cómo lo ven ustedes del lado de Anaya? ¿El tema del aeropuerto? Sí. El tema del aeropuerto. A mí me parece, personalmente, que cuando se eligió el lago de Texcoco, pues fue una decisión sin duda controversial, porque pues era la única parte lacustre que quedaba en el Valle de México, pero también pensamos que si ya se inició la obra, si ya hay contratos, si ya hay inversiones por parte de las Afores, si ya hay una serie de compromisos institucionales, pues deben de honrar, porque la confianza a los inversionistas, y no nada más a los inversionistas, en general, mandar una señal de que la palabra y los contratos se honran, de que hay una institucionalidad fuerte, es muy importante, independientemente de lo que se haya podido pensar en la decisión de origen. ¿Sí? ¿Y cancelarlo genera toda esa turbulencia financiera? No sé si toda esa turbulencia financiera, pero no sería una buena señal, y sí sería algo costoso. Entonces, me parece que en estos momentos, pues no debiera tomarse una decisión así que sin duda, muy probablemente violaría la institucionalidad vigente, o generaría una serie de compromisos, para indemnizar, compensar a los tenedores de bonos, a los que han comprometido capitales. ¿El único experto en economía es Meade, como dice Aristóteles Núñez? Bueno, de los tres candidatos sí, pero bueno, Lincoln tampoco era experto en economía y tampoco es experto en economía muchísimos grandes jefes de Estado. O sea, yo no creo que la condición para que alguien sea presidente de la República es que sea experto en economía. Es más, muchos de los momentos en que mejor funcionó la política económica en México era cuando el presidente no se metía con la economía.
A menudo cuando sucede lo contrario, pues los resultados no han sido tan adecuados. Mario Delgado, de Morena. Carlos, bueno, claro que Andrés Manuel tiene su equipo económico y muy bueno además. Lo encabeza el doctor Carlos Ursúa, el doctor Seade, Gerardo Esquivel, que es también un economista muy prestigiado. Y entre todos, bueno, se está construyendo el programa. MIT puede tener la preparación, pero el problema es el modelo económico que representa y que ha seguido, y que ahí están los resultados que tenemos. Tenemos más pobreza, tenemos un sobreendeudamiento en esta administración, tuvimos pues el choque de los precios de la gasolina, que nos llevó a tener la inflación más alta en los últimos 17 años. En fin, hay algunos problemas con seguir ese modelo. A ver, tema aeropuerto y certeza y qué puede provocar en los mercados. Primero, los inversionistas, Carlos, que tanto se refiere, ¿qué pasaría con los inversionistas? Hay dos instrumentos no de deuda, pero algo parecido que se ha emitido para financiar el aeropuerto. Primero, 6,000 millones de dólares en bonos que se emiten el Grupo Aeroportuario Mexicano a través de un instrumento para poder hacer la emisión, que está apalancado con los impuestos que se pagan los usuarios del aeropuerto, ¿no? O sea, el famoso TUA. Entonces, con eso se va a pagar el bono. Ahora, los bonos, los 6,000 millones de dólares que están en bonos, están referenciados al TUA del aeropuerto Benito Juárez, del actual aeropuerto. Si la cancelación del nuevo aeropuerto no tendría ninguna influencia. Los bonos podrían seguirse pagando. En el caso de la fibra... Eso no es dinero del pueblo, digamos. Eso es, sí, es una especie de deuda, hay que decirlo. Ahorita tienes, digamos, los inversionistas privados compran el bono. A ese bono se lo vas a pagar a los inversionistas más un rendimiento con lo que paga la gente usuaria del aeropuerto, que no es propiamente un impuesto, ¿no? Pero son ingresos que dejarían de entrar a las arcas públicas. Es el equivalente a un peaje, ¿no? Como si fueras una carretera. Esos ingresos deberían entrar a las arcas públicas, pero se van a dedicar a pagar estos bonos, ¿no? Y el caso de la fibra también es algo parecido. Ahí sí sí importa el nuevo aeropuerto, pero también está referenciado a los ingresos que va a tener el aeropuerto, el que tiene actualmente, no solo el TUA, también lo que tiene de rentas y demás ingresos. ¿Y ahí cuánto lana es? Que genera, ahí son 1,800 millones de dólares, pero son instrumentos que prácticamente tienen la garantía del gobierno federal. Entonces, nadie está preocupado en los mercados. Yo me he reunido con fondos de inversión de que esto pudiera cancelarse. Ahora, ¿por qué se está replanteando esto? Lo que está haciendo López Obrador es poner en la mesa una alternativa de política pública distinta. Tenemos algunos indicadores que no nos gustan, por ejemplo, el costo. Cuando se presenta el proyecto costaba 169,000 millones, ya va en 250,000 millones en apenas 3 años. ¿Cuál va a ser el costo final del aeropuerto? Yo creo que ahorita nadie podría decirlo. ¿Cuándo se terminaría? Nadie en la mesa, ni los contratistas podrían decirnos con certeza cuándo se terminaría. Y no hagas cosas buenas que parecen malas. Han levantado 10,000 millones de dólares a través de estos instrumentos, a través de un crédito también revolvente y de los ingresos que han tenido del presupuesto. Se han gastado 2,000 millones de dólares. Entonces, ¿para qué adelantar este financiamiento si vas en la ejecución muy lento? Y la otra, qué lástima que ayer el Consejo Coordinador Empresarial dijo, no, pues mejor no hacemos la mesa que se había acordado en la Cámara de la Construcción. Su argumento fue, de todas maneras, López Obrador tiene su idea, no nos va a escuchar, es intolerante, no nos va a apelar, pero perdemos el tiempo. Dice, no, la cancelamos porque es intolerante, no nos va a escuchar. Imagínate, cuando fue una invitación a que participara el gobierno federal, los empresarios, y se revisara de manera integral este proyecto. Ahora, la señal, decían tanto Aristóteles Núñez como Félix Vélez, la señal que se está mandando a los mercados financieros de no honrar los compromisos como país. No, ahí tendrías que decir por qué. Es decir, López Obrador está planteando una revisión de contratos que no tengan corrupción. Yo creo que es mejor señal para los mercados internacionales que sí se está combatiendo la corrupción. Antier, Cristina Lagarde, en la presentación del reporte anual del Fondo Monetario, decía, a México le vamos a mantener la expectativa de crecimiento económico, pero la recomendación es que se combata la corrupción. Creo que es mejor señal que haya un combate a la corrupción a
tratar de seguir una obra en la que no hay certeza de cuánto va a costar, si hay transparencia en los contratos y pues si técnicamente es sostenible esta solución. Félix, pero por ejemplo en materia de transparencia, cuando se hizo el distribuidor de San Antonio, pues reservaron la información por más de una década, o sea, en el gobierno de López Obrador. Sí, no hubo manera de saber para qué usaron la lana, como dices tú. Entonces, si a esas vamos, pues tampoco en los órdenes locales y ciertamente el gobierno de López Obrador hubo toda la transparencia que uno quisiera. Entonces, si el argumento es que vamos a cancelar todas las obras porque puede haber corrupción, pues no habría una sola obra, y menos cuando ni siquiera hay un mínimo de transparencia. Ahorita la Auditoría Superior de la Federación ha hecho unos señalamientos y los ha podido hacer precisamente porque hay información que ha sido que ha tenido disponible. Entonces, si a esas vamos, no me queda claro que Aristóteles Núñez, simpatizante yo creo, es bien interesante, Carlos. Por eso yo preguntaba si lo que se está preparando como propuesta económica para los candidatos es lo que hacen sus equipos o lo que ellos traen. ¿Por qué? Porque lo que el candidato dice con lo que dice el equipo que le coordina la parte económica es muy diferente. O sea, la señal que manda Andrés es de cancelación, pero si hubiera dicho Andrés que se trataba de revisión de contratos, que se trataba de revisión para ver hasta dónde ha llegado la corrupción, la falta de claridad en cuánto va a costar la obra, cómo vienen los flujos, etcétera, etcétera, hubiera sido otra cosa. Es más, ni hubiera sido ni tema. Pero el solo dicho de parte de Andrés decir cancelarlo, sí deja una mala señal. Ahora, entiendo lo que dice Mario, y esa parte, fíjate, me gusta. Si no, mira, queremos revisar si hay corrupción, si hay una certeza o claridad sobre cuánto se va a invertir ahí, si es el mejor lugar. Y si esos son los elementos, está bien. Y creo que esos son justos para cualquier obra. Pero de eso a decir, vamos a cancelar la obra, efectivamente se está generando una debilidad institucional, como lo dice Félix, muy bien dicho, en el sentido de que puede ser que venga un hombre con sus caprichos u ocurrencias al día siguiente a cancelar cualquier obra. Y eso sí, efectivamente, es una muy mala señal para los inversionistas. Y retomo un poco el tema de sobre la opacidad que pudieron haber tenido o no en el segundo piso que se hizo en la Ciudad de México en la época de Andrés. Mario fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Sabe perfectamente, por el puesto que tuvo, cómo se financió esa obra, de dónde se financió esa obra, y también sabe por qué se reservaron. Tarde o temprano eso se va a saber. Hoy es muy oportuno para poder ver la congruencia que tiene o no un candidato. ¿Por qué la reservaron? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Qué están escondiendo ahí, verdad? Mario Delgado, de la campaña del observador. A ver, ese es uno de los grandes mitos más repetidos de falta de transparencia en esa obra. Están en línea desde hace años, Carlos. Como dice Aristóteles, yo fui secretario de Finanzas. Cuando yo entré de secretario, después del gobierno de López Obrador, ya estaban publicados en línea los contratos. Sigue el sitio a la fecha, es fimevic.df.gov.mx. El cálculo inicial de los segundos pisos era que iba a costar 8,000 millones de pesos. Terminaron costando 6,500 millones de pesos y está en línea todo. Es una de las grandes mentiras siempre que se le achacan a López Obrador. Pero a ver, me llama la atención la lógica de Félix Vélez. Dice, no, es que si nos ponemos a revisar dónde hay corrupción, entonces no hay ninguna obra. Entonces la lógica es, no dije eso. Seramos tolerantes a la corrupción yo no dije porque eso. está en todos lados. Justamente la propuesta de López Obrador es erradicar la corrupción. Entonces hay gente, ya vemos, que pensará que no, pues dejemos que haya corrupción porque así son las obras. No, hay que combatir la corrupción. Mira, Carlos, ¿qué dice López Obrador? Llevamos 30 años sin crecimiento económico, o con un crecimiento económico muy insuficiente, pírrico, alrededor de 2%. La economía se abrió, se adelgazó el Estado, tenemos organismos autónomos, se han hecho todas las reformas estructurales, las que han ordenado los organismos internacionales, las que se han hecho recientemente, y no crecemos. ¿Qué dice López Obrador? Vamos a intentar algo distinto. La corrupción es la que no nos está dejando crecer, y esa es la propuesta económica. Félix Vélez, del equipo de Anaya. Sí, yo no dije eso. Yo lo que dije es que si presumes que puede haber corrupción y por eso suspendes una obra, no sea ninguna. Es como decir, no se va a hacer ninguna obra donde se pueda morir un trabajador cuando se haga la obra.
Si ese es el criterio, no sería un solo puente, no sería una sola presa, no sería una sola carretera, porque simple y sencillamente por cuestiones de los riesgos involucrados, la probabilidad muy lamentable de que algo así ocurra, pues no es cero. Entonces decir, vamos a revisar todo porque queremos ver si hay corrupción, pues entonces bajo ese criterio la inversión pública sería cero, la economía no crecería nada. O sea, el costo de tomar ese criterio implicaría menos empleos, menos ingreso, más pobreza, menos generación de riqueza. Bueno, no sé si ya viste los resultados de la Auditoría Superior de los años que lleva fiscalizados. En el primer año, en el 2016, el 10% del gasto que se ejecutó tiene observaciones por parte de la Auditoría Superior. Hay 500 millones ahí que faltan por explicar. Acaba de salir el asunto de la barda perimetral, que terminó costando casi el doble, un contrato que se da ya a través de la Sedena, y los resultados que acaban de salir también recientemente. Sí hay múltiples observaciones de la auditoría respecto de esa obra. Y eso es lo que dice el profesor, pues vamos a revisarlo. Carlos, yo creo que por respeto también al auditorio, valdría la pena sí fijar un poco el alcance que tiene un proyecto económico para un candidato. El proyecto económico trae temas de política de gasto, temas de política de ingresos. Dentro de política de ingresos trae el tema de deuda, tema tributario. Trae un tema también, cuál es la política industrial de emprendimiento que trae, cuál es la política en materia asistencial o de subsidios. Y sí lleva bastante tiempo, más que una sesión, ojalá nos invites varias veces, para poder ir tocando varios puntos. ¿Cuál es el tema que trae en materia de política de deuda? ¿Cuál es el que traen en materia de déficit? ¿Cuál es la trayectoria que piensan traer? ¿Cómo piensan ellos generar inversión en infraestructura para que la ciudadanía pueda calificar y pueda también revisar si efectivamente trae algo atrás que tiene sentido o no tiene sentido? Que lo puede traer, pero hay que expresarlo. El proyecto económico no se resume a la decisión de Andrés Manuel de cancelar o no un aeropuerto, ni tampoco se resume a bajar el impuesto al valor agregado o el IEPS en la frontera sin decir por qué, ni cuánto tiempo, ni por qué razón, y donde hay unos errores básicos. Por eso a mí me preocupa si es el equipo el que lo está trabajando o no. En Estados Unidos no hay IVA. Sin embargo, dicen que van a igualar el IVA en frontera al IVA de Estados Unidos. Pues no es cierto. Cada estado lo pone. No, pero no es IVA. Es local. Pero no es IVA. No es un impuesto al valor agregado, no tiene mecánica de acreditamiento, es un impuesto a los bienes. Son totalmente diferentes los conceptos, son totalmente diferente la grabación en la cadena. O sea, sí creo yo que hace falta poderle explicar a la ciudadanía con verdad las cosas. Van a disminuir el IEPS, eso va a generar entonces una disminución en los ingresos, más allá si algunos le llaman subsidios, si es un estímulo, como sea, una disminución en los ingresos. Esos ingresos de alguna manera se tienen que obtener de otro lado, si no empiezas a tener entonces una presión o déficit en las finanzas públicas, o de alguna otra manera pues estás cargándole la mano tributaria a quien vive en el centro del país y no a los de la frontera. A ver, parte de lo que se ha generado en redes sociales, cuando se empiezan a dar los simpatizantes, cuando se empiezan a atacar, cuando se empiezan a contrastar, caricaturizan, ¿no? Estigmatizan de alguna manera, simplifican, pero eso luego permea al electorado y eso genera que la gente vote. Y entonces, por ejemplo, dicen, a ver, Anaya, ¿qué modelo económico va a ser? Viene de un partido como el PAN, que es proempresarial, pero de pronto promete que va a regalar dinero y bajar impuestos como si fuera López Obrador, y al final trae un tema de lavado de dinero, ¿no? Entonces estigmatizan ahí la caricatura de Anaya. Caricatura de López Obrador, Chávez. Entonces va a nacionalizar y va a estatizar las empresas y se va a ver la inflación. Ayer vi el dato de inflación de Venezuela, 14,000% en un año, impresionante. Entonces se va a disparar la inflación, se va a volar el dólar y control de precios y cancela el aeropuerto y cancela la reforma energética, los mercados abandonan México. MID. Lo mismo de siempre, estancamiento, pero además con corrupción y además él hizo como que no vio nada y se estaban llevando miles de millones de pesos y beneficiados los mismos de siempre, pero el pueblo queda arrollado, asentado, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen ustedes frente a estos puntos que se han dado? Aristóteles Núñez. Nos deben mucho los candidatos, nos debe mucho Ricardo Anaya en este ejercicio que trae de renta básica universal. No se puede igualar a todos los mexicanos con un ingreso solamente por ser mexicano. Esa es una irresponsabilidad.
Y responsabilidad tan solo en la cuantificación de cuánto representa este proyecto y de dónde lo va a sacar. Muchos dicen, bueno, puede tomar de todos los programas asistenciales, quitarles esos programas y con eso generar una bolsa y repartirlo. Sí, pero las necesidades de las personas son distintas. Y no se les puede solamente por ser mexicano dar, porque eso no promueve ni la formalidad ni la productividad en un país. Y eso lo puede leer cualquier mediano economista. En el caso de Andrés, el generar un congelamiento de precios en gasolinas, interponer o intervenir precios de garantía en el campo, cualquier también economista mediano entiende que esa es una intervención del Estado en el mercado, en la economía. Y una intervención del Estado en el mercado, en la economía, ya la hemos vivido en el pasado y nos ha ido como en feria. Y mira, en el caso de José Antonio vivió 2 etapas muy críticas en materia económica en el mundo y también en México. 2008-2009, donde México salió bien librado y donde efectivamente, Carlos, lo dices, oye, hay estancamiento, pues mira, yo te diría que de los países de la OCDE, el que mejor cifras de crecimiento trae económico en los últimos 10 años es México. Competimos en algunos años con España, pero tenemos mejor crecimiento que Italia, mejor crecimiento que Irlanda, mejor crecimiento que Francia, mejor crecimiento que Alemania, mayor crecimiento en términos relativos que Estados Unidos, que Japón. México, su economía ha crecido. A lo mejor no nos da satisfacción. A lo mejor todavía eso no se refleja en las familias, pero ha tenido la economía un crecimiento. Félix Vélez, del lado de Anaya. Sí, mira, el crecimiento en términos per cápita no, porque el crecimiento en países como Alemania es mucho menor al crecimiento con México, con todo y los inmigrantes y los refugiados. Entonces, pues ya cuando lo ves por habitante, los números cambian. En segundo lugar, Anaya no se opone a quitar la estabilidad macroeconómica, es algo muy importante. Está de acuerdo con mantener reformas que son necesarias, estructurales, pero lo que también cree es que el tema de la pobreza y la desigualdad debe estar en el centro de la política económica y que la mejor política social es una buena política económica. Y lo que estamos viendo es que la pobreza no ha bajado en México, subió la deuda pública este gobierno como 10 puntos como porcentaje del PIB, y sin embargo la pobreza no ha bajado. En ese sentido, el tema de la renta básica no es hacerlo de un día para otro, es hacerlo de forma gradual, cuidando las finanzas públicas, y sí hay que decirlo que hay muchos programas en Sedesol que en sus evaluaciones del Coneval salen muy mal. O sea, proyectos productivos, 70% de ellos duran un año y después se acaban. Entonces como que sí es cierto que a lo mejor hay necesidades diferenciadas, pero la verdad es que la calidad del gasto social podría mejorar mucho. Ahora, a mí me preocupan temas también de López Obrador, de Morena. Por ejemplo, cuando dice que vamos a consumir lo que el país produce, pues evidentemente nos haría tremendamente pobres. Implicaría volver a una economía cerrada, en donde se perderían todas las ganancias de aprovechar ventajas comparativas, de la especialización del trabajo, en donde tiene mayor productividad. Me preocupa también, por ejemplo, la idea de construir refinerías. En Estados Unidos, desde el año del 76-77, no se ha construido una sola refinería nueva. Los márgenes son muy reducidos. El verdadero negocio está en sacar el petróleo, porque ahí lo que cuesta sacarlo en relación al precio al que se vende, la diferencia es muy grande, se le gana mucho. Pero el caso de la gasolina, el margen es muy pequeño. Además, pues digo, hay muchísima gasolina también en Texas y aunque pueda sonar poco patriota desde un criterio chauvinista, pues pues a veces tienes tú que vender lo que haces bien y comprar lo que te sale más barato. Mario Delgado, de Morena. Bueno, aquí lo interesante, Carlos, es que Andrés Manuel ya gobernó, entonces tienes datos, tienes hechos de qué hizo, cómo fue el manejo financiero económico de la Ciudad de México. Impuso un programa muy serio de austeridad, generó ahorros y con eso financió el programa de adultos mayores, hizo un programa de incentivos fiscales muy importantes que trajeron mucha inversión a la ciudad. De hecho, rompió récord en materia de inversión extranjera directa, inició toda la recuperación del centro histórico y de reforma que vemos a la fecha. No se endeudó, es un hombre muy conservador en materia de finanzas públicas, no le gusta endeudarse. Entonces, ¿cuál es su proyecto? No aumentar
impuestos, respetar la autonomía del Banco de México, no endeudarse, hacer un programa de austeridad y combate a la corrupción. Si pensamos en estas dos cosas, lo que nos está diciendo es, vamos a una profunda reforma del gasto público. El gasto público ha venido aumentando en este país en los últimos 15 años por encima de la economía. Uh-huh. El gobierno cada vez tiene más dinero para gastar y, como ya se dijo en la mesa, pues no tenemos resultados, porque tenemos un país cada vez más inseguro, con más pobreza, con hospitales en muy malas condiciones, con escuelas abandonadas. Entonces, ¿por qué aumenta el gasto y tienes peores servicios, peores calidad de vida? Pues porque mucho del gasto se va por el caño de la corrupción o del despilfarro. ¿Qué dice López Obrador? Pues ya basta que la gente se ajuste el cinturón, le toca al gobierno. Vamos a meter un programa de austeridad, vamos a combatir la corrupción y vamos a reasignar el gasto. ¿A qué? A inversión en dos rubros. En la gente, programas sociales, ahorita te voy a decir cuáles, y infraestructura. Tenemos la inversión más baja en infraestructura desde que se mide esta variable, medida como proporción del PIB en este año. Nunca el gobierno había invertido tan poquito dinero. Aristóteles. Esto es una ecuación, Carlos. Y mira, las premisas que acaba de anunciar Mario, no es un proyecto económico, son premisas de un proyecto económico. Entonces sí hay que revisar los números para ver si la ecuación da o no da. ¿Les preocupa? Sí, claro, preocupa. ¿Por qué? Porque si no tienes tú mayores ingresos, pues no puedes disponer de mayor gasto, de mayor inversión. Es elemental. Entonces, ¿quieres reducir? Si austeridad, sí. ¿Quieres reducir? Si combates la corrupción. ¿Quieres reducir? Entonces vamos a ver el tema de combatir la corrupción y si efectivamente eso le va a repercutir y cuánto de ingreso al país y a las finanzas públicas del país y también la austeridad. Porque se dice mucho, bueno, pues le quitas celulares, le quitas vehículos, y tú sabes perfectamente, Mario, que eso en la finanza pública representa muy poco recurso que no te da para hacer una obra. Pero regreso un poco, mira, la ecuación es muy clara, Carlos. Si tienes menos ingresos porque quieres cobrar menos impuestos y quieres invertir más o quieres gastar más en programas asistencialistas y quieres garantizar precios en el campo es muy difícil que esa ecuación resulte. De buena ¿Te vas a terminar endeudando? ¿Es lo que dicen? O es déficit o es deuda, o lo que vas a hacer es generar un problema de subpresupuestación, es decir, vas a fingir una contabilidad que tarde o temprano, las calificadoras, tarde o temprano no va a aguantar el país. Sí, bueno, yo nada más sobre eso, en los primeros años de este gobierno, el precio del petróleo todavía no caía y se mantenía relativamente alto. Y sin embargo creció el déficit público y creció la deuda pública fuertemente. Uh-huh. O sea, es hasta el año pasado en donde se tuvo un superávit primario y en donde empieza a caer la proporción de la deuda pública como porcentaje del PIB. Entonces, parte del problema también fue que mientras hubo renta petrolera en los primeros años de este gobierno, pues se fue a consumo y no se fue a inversión. Y en ese sentido, pues sí es importante. A mí no me gusta mucho hablar de austeridad, porque claro, ¿quién está en contra de la austeridad? Pero también es cierto que hay tareas del gobierno que requieren de ciertos recursos para que se hagan bien. O sea, estar diciendo siempre que combatiendo la corrupción y la austeridad todo se arregla, pues suena bien, suena atractivo, pero la verdad es que no vas muy a fondo. Y sí coincido que también es importante tener los ingresos para poderla financiar. Lo que sí es que sí está muy baja la inversión en infraestructura. La propuesta de Anaya es subirla al 5% del PIB. Y con eso, como sucedió muchísimo en las épocas de Lázaro Cárdenas, en las épocas de la reconstrucción después de la Revolución, mucha de la inversión privada que se detonó en aquella época, por ejemplo, en carreteras, se hizo por complementando el aumento de la inversión pública. Eso trae externalidades positivas. Mario Delgado. A ver, ¿cuánto impacta la corrupción en la economía mexicana? Hay estimaciones del Banco Mundial, hay estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sabemos que es un monto importante. Efectivamente, no lo puedes recoger de un año para otro, pero sin duda que va a tener efectos positivos muy buenos. Hay estimaciones ahí voy. Hay estimaciones que pueden ir entre 5 y 9 puntos del PIB. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuánto te da la austeridad? ¿Te da lo suficiente para que arranques un gobierno con programas distintos, como se hizo en la Ciudad de México con López Obrador? Ahora,
lo que hemos visto de cómo manejan el gasto público hay por lo menos en esta administración se han gastado 2 puntos del PIB por encima de lo que cada año autoriza al Congreso. Y si revisas entre lo que aprueba el Congreso y finalmente cómo se gastan, por lo menos se cambia un 25% el presupuesto. O sea, la posibilidad de reasignación del gasto público es importante. Y quisiera decir una cosa más. Hasta el momento, a pesar de que Aristóteles dice que es el más preparado y todo, y que hay muchos tecnócratas economistas en el equipo de MID, no hay propuesta económica. No podemos consultar y ver qué es lo que está proponiendo, a diferencia de López Obrador, que ya tiene un programa muy completo. Y, Félix, tú eres un experto en el tema del campo. Obviamente, precios de garantía en una economía abierta es muy distinto que compararlo cuando teníamos una economía cerrada. Actualmente puedes utilizar instrumentos de mercado para garantizarle al pequeño productor que tenga certidumbre y tenga precios remunerativos que los mantenga ahí. Última ronda. Carlos, precios de garantía no es la solución en el campo. Por eso yo creo que hay que ver muy bien el detalle de lo que traen en la propuesta, en el proyecto. En el campo lo que se necesita es mayor tecnificación, mayor capacitación, una reconversión de cultivos. Hay una serie de medidas que lo que tiene que hacerse. No es un precio de garantía, porque lo único que estaría entonces es provocando que sigan siendo improductivos. Hay que decirlo, en el campo, en mucha parte del campo mexicano, salvo la parte del norte, Sonora, Sinaloa, hay mucha improductividad y eso nos ha pegado mucho como país. Creo que si le quiere dar un giro tiene que pensar en todo ello. Y otra cosa, decirle, mira, sí efectivamente hay un valor importante en la corrupción que se puede uno ahorrar, pero y lo dijo Mario y lo dijo bien, se puede ahorrar para efectos de la economía. Y no se puede, y se ha medio cuantificado ahí entre 5 o 9 puntos del PIB, pero eso es en la economía del país. Estamos hablando de las finanzas públicas. ¿Cuánto eso sí va a impactar a la finanza pública, a lo que ingresa al gobierno? No son esos 5 o 9 puntos. Es decir, si quiere uno tomar el dato de que 5 o 9 puntos del PIB vale la corrupción y esos 5.9 van a pasar a ser ingresos en las finanzas públicas, ese es un error de apreciación. No es cierto. Félix Vélez, última ronda. Sí, última ronda. Bueno, simplemente mencionar que los estudios recientes demuestran que cuando hay mucha desigualdad, las economías crecen menos. Por eso es que el acento en lo social, sin dejar de reconocer la importancia de la seriedad en el manejo de la política económica, es inaceptable que gente que trabaja en la economía formal esté en condiciones de pobreza, y también llama mucho la atención que el 57% de la fuerza de trabajo está en la informalidad, donde además la productividad es muy pequeña. Entonces, sin duda, hay que conciliar el crecimiento económico, el alentar la inversión con la búsqueda de objetivos sociales que a la larga fortalecen también el desempeño de la economía. Mario Delgado, para cerrar. Bueno, me parece que bueno que Félix es congruente con su candidato. O sea, básicamente lo que nos ha dicho aquí es que Anaya pues sigue manteniendo la postura que está detrás del gasolinazo. Sigamos importando gasolina porque es más barato, aunque esto ya sea el 70% de las gasolinas que consumimos, aunque tengamos una balanza energética con 18,000 millones de dólares de déficit. Es falso que no hay refinerías en Estados Unidos desde 1977. De 2012 a la fecha se han construido 4 en Dakota del Norte, en distintos, en Texas también. Entonces es absolutamente falso. No podemos seguir con esta dependencia. Tiene mucho sentido en el mediano plazo para nuestro país, dada la proyección que tenemos de aumento en el consumo de gasolina de aquí al 2040, cortar esa dependencia o disminuirla que tenemos de Estados Unidos. Porque si no, pues vas a seguir teniendo, viene una proyección ya muy importante en el tema de los precios del petróleo por el conflicto en Siria. Los futuros del petróleo ya están alrededor de 80. Eso se va a traducir en precios más altos de la gasolina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este gobierno? ¿Va a aumentar el subsidio? Porque es falso que son libres. Hay intervención en el precio de la gasolina cada semana a través del subsidio al IEPS. Se va a dejar otra vez que todo el impacto lo absorba la gente, con las consecuencias en inflación que ya vimos el año pasado, en tasas de interés, en costo financiero de la deuda y sobre todo en bienestar para la gente. Ahí sí somos muy distintos en lo que propone López Obrador y lo que propuso MID con el gasolinazo y que ahora Anaya sostiene. Regreso un poquito al tema de petróleo. Mira,
todo el petróleo que se exporta, que es lo que en el proyecto que tiene Mario, podría utilizarse para producir gasolinas. Todo ese petróleo que hoy se exporta, tomando cifras de todo el 2017, no alcanzaría para producir las gasolinas que se consumen en México. Es decir, de inicio, lo dijo bien Félix, adelante, necesitamos más petróleo y no lo tenemos. Félix, rápido porque ya se me acaba el tiempo. Sí, lo único que estoy diciendo es que si sube el petróleo, el beneficio está en la producción de petróleo. Ahí es donde está la verdadera renta, ahí es donde está el margen de ganancia grande. No en comprar petróleo caro para luego refinar gasolina o en dejar de exportar el petróleo, como dice Aristóteles, para hacer gasolina. No, eso dice Andrés Manuel. A ver, chéquense los dos, por favor. La balanza energética, 18 mil millones de dólares de déficit el año pasado. Sí, pero la balanza lo comercial. Lo que exportamos de petróleo ya es insuficiente para pagar los energéticos que estamos importando. Esas ideas son mercantilistas. Lo que le importa a un país lo que le importa a un país es más barato lo que le importa a un país es el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es cuando sumas todas las exportaciones y todas las importaciones. Decir que es un objetivo en sí mismo tener un superávit en un subsector de la economía porque estás diciendo depender menos, reducir la dependencia de energéticos de los Estados Unidos. Estás hablando de que porque hay de 18 mil millones, o sea, si tú dices que es buen negocio exportar. Tenemos un gran superávit comercial con Estados Unidos, o sea, en ese sentido, si sumamos todo y restamos todo, bajo esa lógica estaríamos muy bien, pero ni siquiera creo que eso deba ser un objetivo en sí mismo porque depende de otras cosas. Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado. Félix Vélez del equipo de Ricardo Anaya, también Aristóteles Núñez, simpatizante de José Antonio Meade, Mario Delgado, senador de Morena y parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a los tres. Gracias. Debate económico.